Hola, muy buenas. Es para mí un placer estar ante ustedes y poder grabar este pequeño video como cátedra morazánica, como parte de la evaluación del Diplomado en Estudios Morazánicos 2025. Nos dan un tema libre a elegir. Fue una pequeña contradicción saber que Francisco Morazán aborda tantos temas, entonces al tener donde escoger tanto, entonces es más difícil saber qué escoger, pero tuve ayuda de nuestros futuros defensores que pueden dejar un legado, entonces preguntándole a mis alumnos cuál sería aquel tema que a ellos les gustaría escuchar sobre Francisco Morazán y no han tenido como la oportunidad de escucharlo o algo que ellos piensen que es innovador sobre Francisco Morazán, pues hubo una lluvia de ideas grande donde sí me pudieron ayudar a elegir este tema. Pues el tema elegido y ganador para esta cátedra morazánica es Francisco Morazán y su impacto en los medios de comunicación en este siglo. Ellos dicen que quién sería Francisco Morazán y si podría llegar a ser esa influencer que ahora conocemos, pero en este siglo tomando las herramientas que tenemos hoy en día. Antes, para poder comenzar con la teoría, quiero presentarme ante ustedes como alumna del Diplomado en Estudios Morazánicos 2025, que está ejerciendo lo que es la Secretaría de Educación. Agradecer a cada uno de ustedes, a todos los máster, historiadores, personas que están a cargo, que pude ser parte de este diplomado y que ha sido de vital importancia y de gran conocimiento y espero ser parte de un efecto multiplicador hacia mis alumnos y colegas. Mi nombre es Nidia Ninosca Díaz Sierra, soy del departamento de Francisco Morazán, del municipio del Distrito Central, maestra de educación primaria, profesora con el grado de licenciatura en el área de ciencias sociales y actualmente alumna del Diplomado en Estudios Morazánicos. Pues como les comentaba, este tema sí causó así como eh, bastante experiencia en mí de no saber qué tema elegir, por tanto que aborda este personaje, este héroe centroamericano que causó impacto y deja huella en nuestra actualidad. Sabemos que Francisco Morazán es recordado como ese héroe centroamericano, donde todo se nos ha hablado sobre su historia. Pero hoy no vamos a hablar de su historia y de su parte teórica, sino de una visión adaptada a la actualidad de nuestro tiempo. Entonces, como pregunta central sería, ¿cómo sería en este tiempo Francisco Morazán en la actualidad? ¿Cómo viviría él? ¿Y cuál sería ese impacto en los medios de comunicación? Sabemos que Francisco Morazán, si viviera en este siglo, definitivamente él sería sin duda una figura influyente, como conocemos o conocen más los jóvenes como influencer. Esa figura que va a influir en los medios de comunicación y en las redes sociales, eh, donde él va a hacer valer su espíritu de valentía y su defensa hacia los derechos humanos, su pasión por la justicia y también conocemos ese gran anhelo que él tenía, que era la unión de Centroamérica. Aprovecharía, creo, las plataformas digitales al máximo, ya que sí, en aquel siglo XIX, donde no contaba con la tecnología ni la influencia que tienen los medios, pudo llegar a ser escuchado y pudo ser seguido por aquellas ideas increíbles que tenía de defender su pueblo. Entonces, en la actualidad sabemos que él manejaría las plataformas y las aprovecharía al máximo para difundir sus ideas, para movilizar a la ciudadanía y para difundir aquellos abusos que tiene el poder. Francisco Morazán en el siglo XIX sería un líder visionario y un defensor de los derechos humanos. Y como nos estamos basando en su influencia ante los medios, sabemos que sería un comunicador estratégico. Utilizaría todo aquello que le convenga para mover sus masas, para dar a conocer y sobre todo para difundir sus ideas revolucionarias, que hasta ahora, gracias a esas ideas, concedemos y tenemos ciertas oportunidades de poder estar aquí educándonos y teniendo este conocimiento.
Siguiendo con el contenido del video, tenemos también que su influencia en los medios de comunicación sería súper avanzada y las estrategias que él utilizaría para dar a conocer y la influencia de los medios. Vamos a abordar estas tres. La influencia en los medios tradicionales y digitales y una teoría moderna del ciudadano digital unificado. Lo vamos a contemplar como una figura política moderna, que sería en la actualidad. Definitivamente él aparecería en frecuencia en entrevistas, debates, foros, en medios de comunicación independientes. Buscaría no agradar a todos, definitivamente ya sabemos que él no quiere agradar a todos, sino generar esa conciencia crítica que está dejando y que nos está impactando y que nosotros deberíamos ya de tener. ¿Cómo lo hizo en su época? Enfrentar los intereses poderosos, también podría fundar su propio medio digital. Definitivamente yo creo que para mí esto sería una idea que él tendría, su medio digital independiente, dedicado a promover valores y la unión de Centroamérica, donde él sería el autor y sobre todo el comunicador presente. Pero también conocemos que como líderes siempre tenía eh, ese pequeño amor a que nuestros países centroamericanos estuvieran unidos. Entonces, eso inspiraría a él que el sueño de Centroamérica estuviera unida. Morazán probablemente impulsaría una identidad centroamericana digital en cuestión de la comunicación, donde los medios de comunicación no solo informen, sino que sirvan para fortalecer los lazos de hermandad que debería haber como centroamericanos en estos países del Istmo. Sabemos que en su tiempo, desde entonces, él luchó contra combatir la censura impuesta por aquellos gobiernos conservadores, que no solo son del siglo XIX, sino que actualmente sabemos que están ciertos políticos en el país y ciertos grupos de poder que no les conviene que se sepa la verdad. Entonces, sabemos que él defendió la educación como base de una sociedad libre. Entonces seguiría con esa parte y con esa influencia que él tiene. La influencia que él tiene en los medios de comunicación sería como un activista digital, como un educador desde los medios, como un líder de opinión y como un defensor de la libertad de prensa. Sería, creo que usaría todos los medios. Usaría el Twitter, usaría el Facebook, usaría el Instagram, pero para promover conciencia y una crítica constructiva. Y sobre todo en los jóvenes, para que se empape del conocimiento y de la libertad que puede dar conocer sus derechos y luchar por ellos. Sabemos que era un hombre completamente intelectual, entonces estaría a la vanguardia de estos medios, sus entrevistas, sus debates y los medios tradicionales lo buscarían con claridad y firmeza para que diera su visión y lo que él piensa sobre estos temas en la actualidad. Entonces, siguiendo a conocer, Morazán comprendió el poder que tiene la información desde aquellos siglos y ahora que vemos y tenemos más a la mano lo que son estas redes sociales, que son redes sociales que pueden mover y que mueven masas, ya sea de manera positiva o negativa, definitivamente Morazán utilizaría y sacaría provecho al máximo a esta nueva era tecnológica. Si viviera hoy en día, combatiría la ignorancia y promoviera la integración de la región. Impulsó la libertad desde aquel entonces de prensa y la publicación de periódicos liberales. Entonces, en esta época, donde quizás sabemos que los periódicos ya pasaron un poco de moda, no sería quizás a través de periódicos, sino a través de videos, a través de en vivos, pero siempre cultivando en jóvenes y en adultos la educación y promoviendo sus ideas liberales, donde se pueda garantizar que la educación llegue a todas las personas. Defendió la libre expresión para no perseguir a lo que son los periodistas.
Entonces, sabemos que Francisco Morazán es un líder en la actualidad y que su legado quedó en nuestra memoria y que están escritos muchos libros, entrevistas y pudimos ser parte eh, de grandes conocedores de él. Pero, ¿qué haría Morazán hoy? Usaría las redes para informar y unir Centroamérica. Defendería el acceso libre para que todos tengamos Internet como un derecho humano. Combatiría la desinformación y apoyaría medios alternativos. Y como decía anteriormente, quizás él crearía un medio de comunicación independiente para difundir sus ideas de manera más libre, con una libertad de prensa donde él podría difundir sus ideas. Entonces lo voy a dejar con una pequeña cita. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces, tenemos que saber y combatir la ignorancia con la educación. Les dejo la bibliografía que fue utilizada y sobre todo una pregunta que yo misma me la hice. Ya no es pensar si estaría Francisco Morazán, sino porque nosotros no podemos ser esa persona y dejar un legado en la actualidad, o nosotros como educadores que tenemos ese poder de influenciar de manera directa en aquellos niños jóvenes que pueden ser el futuro, en ser ellos ahora esta figura que deje un legado impactante en la ciudadanía. Muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado este tema y nos vemos pronto en la graduación.